El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: No me fastidies ahora, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos veían que Jesús se apartaba a orar. Y esta es una situación muy recurrente en los evangelios. Vemos que cada 2 por 3 Jesús se retira a orar, especialmente antes de algún acontecimiento importante en su vida o en su ministerio. Por ejemplo, lo vemos muy clarito en el capítulo 3 de Marcos, cuando Jesús se retira a orar antes de elegir a los 12. Lo vemos en los relatos de la Pasión. Jesús se retira a orar en el huerto de los Olivos antes de la Pasión. Y así también en otras circunstancias. El Señor se retira a orar. Entonces los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Pensemos que esta es una tradición rabínica muy común en el antiguo Medio Oriente. Cuando surgía un maestro de la ley que cooptaba discípulos, estos discípulos les pedían al maestro de la ley, le pedían al rabí, que les enseñara una oración que fuera distintiva de esa comunidad, de ese grupo. Entonces, no nos tiene que llamar la atención que los discípulos le pidan a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús les enseña nada más y nada menos que el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se convierte así en la carta de identidad, en el DNI de los discípulos de Cristo. Es la oración que caracteriza a los discípulos de Cristo. Pero es una oración que tiene sus particularidades. Como primera medida, llamar a Dios Padre. ¿Cuál es la palabra en arameo que está detrás de este Padre? Y es un término que es Abba. ¿Qué es Abba? Abba es la forma en que los hijos se dirigían a sus padres. Sería un equivalente a decir papá, papi, papito, etc. O sea, era un término muy afectuoso, muy cariñoso. Y aquí está la primera gran particularidad. Para Israel
y para la oración de Israel. Dios, si bien era un Dios cercano, un Dios que estaba presente, un Dios que intervenía en la historia, era un Dios al que se dirigían con mucha reverencia y temor, porque sabían que era un Dios que había realizado portentos inimaginables, desde las plagas de Egipto hasta las otras intervenciones del Señor en favor del pueblo. Entonces era un Dios un poco terrible, se dirigían a Dios con temor, se dirigían a Dios con mucho respeto. Llamar a Dios papá no es faltarle el respeto, pero sí es una forma cariñosa, afectuosa, lo que nos da la idea de cómo Jesús les muestra a sus discípulos la relación con Dios Padre, una relación de afecto, una relación de ternura. Y esto lo refuerza cuando sigue hablando y les dice, ¿hay alguien de ustedes que si su hijo le pide pescado le va a dar una serpiente, o si le pide un huevo le va a dar un escorpión? O sea, si nosotros que somos malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, con más razón Dios, que es un Padre amoroso, va a saber darnos cosas buenas a nosotros, que somos sus hijos. Otro elemento, la santificación del santo nombre de Dios, proclamar la santidad de Dios, el 3 veces santo, y pedir que venga, que se instale entre nosotros el reino de Dios. Ese reino que Jesús viene a anunciar y que no solo viene a anunciar, viene a inaugurar con su presencia entre nosotros. Un reino que es un reino espiritual, pero que también está llamado a ser un reino que se difunda entre todos los hombres y en el corazón de todos los hombres. Y luego comienza a pedir por las necesidades contingentes de la humanidad. No vamos a hacer ahora un análisis muy profundo del Padre Nuestro porque frente a los análisis o reflexiones que han hecho los grandes santos, lo que pueda decir yo no vale nada, pero si quieren profundizar el Padre Nuestro o la reflexión sobre el Padre Nuestro, les recomiendo el análisis que hace Santa Teresa de Jesús, que es realmente maravilloso, y a la cual le voy a robar algunas ideas. Cuando en el Padre Nuestro hablamos del pan cotidiano, no estamos hablando solamente de las necesidades cotidianas del ser humano, de las necesidades materiales, del alimento, del pan que ponemos en la mesa. Sí, eso sí, es muy importante y es necesario y se lo pedimos al Señor con todas las fuerzas y con toda nuestra fe. Pero también estamos hablando del otro pan, del pan espiritual. Y Santa Teresa, cuando hablamos de este danos el pan de cada día, hace referencia a la Eucaristía, esa presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en las especies consagradas, presente en el sagrario y que además se hace presente cada vez que celebramos la Santa Misa. Ese pan eucarístico que no debe faltar en nuestra mesa, porque es el pan que nos alimenta para la vida eterna, que nos alimenta espiritualmente en nuestro peregrinar por este mundo y que nos ayuda y nos fortalece para afrontar las distintas situaciones que nos presenta la vida. Un pan que no debe faltarnos, un pan al que no podemos faltar tampoco, poder recibirlo, de ser posible diariamente, poder acercarnos a Jesús Eucaristía y pedirle, pero también alabarlo y bendecirlo, y pedirle por nuestras necesidades espirituales, por las necesidades de nuestros hermanos. Y por último, dos peticiones. Pedir a Dios el perdón por nuestros pecados, pero un perdón que el Señor nos va a conceder en la medida en que nosotros
perdonemos a nuestros hermanos. Por eso es que hay que trabajar mucho espiritualmente en nuestra alma el tema del perdón. Ese perdón que estamos no solo llamados a pedirle a Dios, sino ese perdón que estamos llamados a dar y pedir a nuestros hermanos. Y la segunda parte de este perdón es pedirle a Dios que nos libre de la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación son esos movimientos interiores o exteriores que nos mueven al pecado. Ya sea que vengan del desorden introducido en nuestra naturaleza por el pecado original, o las tentaciones que nos puedan venir del maligno. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque vivimos en un mundo donde se ha perdido la perspectiva del pecado, donde nos cuesta mucho reconocernos pecadores, donde nos cuesta mucho, bueno, en realidad la dificultad para reconocernos pecadores es de toda la humanidad y de todos los momentos de la historia, pero hoy en día de manera muy especial, que tenemos el pecado alimentado por la publicidad, por las formas de pensamiento, por las ideas que circulan por ahí, donde el pecado parece que reina por sobre todo, donde se ha perdido la noción del bien y del mal, donde ya no sabemos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. O mejor dicho, lo sabemos, pero no nos importa. Porque muchas veces caemos en el buenismo, de decir, total, Dios es tan bueno que nos va a perdonar. Sí, Dios es tan bueno que nos va a perdonar, pero Dios nos va a perdonar en la medida en que nosotros nos reconozcamos pecadores, le pidamos perdón y procuremos enmendar nuestra vida de pecado. No que nos va a perdonar solamente porque es bueno. Nos va a perdonar porque es bueno si en el interín nosotros nos arrepentimos. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Entonces, para poder gozar y disfrutar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, tenemos que saber que necesitamos poder reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios por ellos. Y también procurar, de alguna manera, enmendar nuestra vida para no seguir pecando. Pidámosle al Señor, siguiendo la oración del Padre Nuestro y rezándola además de con mucha devoción, rezándola pensando qué es lo que decimos en cada frase, pidámosle que avive y despierte nuestro corazón y nuestra conciencia para que sepamos entregarnos a Él y seguirlo por el camino de las bienaventuranzas. Alabado sea Jesucristo.